Bueno, continuamos, muchachos. La conferencia siguiente es sobre conservación sostenible del patrimonio edificado por el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, maestro en restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Churubusco, y doctor en diseño con especialidad en conservación y restauración del patrimonio construido, egresado de la UAM Azcapotzalco. Desde el 98 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y posee el nivel 2. Ha realizado investigaciones referentes a tipología arquitectónica, teoría de la conservación del patrimonio, sistemas constructivos tradicionales y edificación sostenible con tierra, habiendo escrito más de 220 artículos y capítulos en publicaciones mexicanas y extranjeras, e impartido más de 300 conferencias. Es autor, en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. Es autor del libro Arquitectura de Tierra en México, de la UAM Azcapotzalco, y editor de los anuarios de arquitectura también de la UAM Azcapotzalco. Del 87 a la fecha ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es jefe del área de investigación en conservación y reutilización del patrimonio edificado y es profesor invitado en los posgrados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lima, entre otras universidades. Estoy haciendo un poquito más corto, sintético su currículum para empezar ya de lleno con su ponencia. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días, primero que nada un agradecimiento. Y se tiene problemas de ángulo, ¿sí? ¿Cambiamos? ¿Sí? Bueno, probamos. Primero que nada un agradecimiento por la invitación para participar en este foro. La idea es presentar muy rápidamente, en una hora, es poco tiempo para ver estos temas, y una serie de inquietudes que se están dando en torno a la conservación y restauración del patrimonio, derivadas de preocupaciones actuales que se están dando en este milenio y que tenemos que enfrentar de una forma distinta a estos edificios viejos con los cuales hay que convivir y que tenemos que interactuar. Primero que nada hay que estar conscientes de que a lo largo de la historia las comunidades tradicionales siempre han tenido una manera singular, única, local de conservar su patrimonio a partir de experiencias propias. Ellos tenían la manera de resolver problemas. Vemos aquí el caso de Yené en Mali, donde la propia comunidad año con año recoge la tierra que se le cayó a esta mezquita, le vuelve a poner aplanados y esto se repite y es una gran fiesta que tiene la gente, y esto hace que la gente retome el monumento, pero además mantenga viva la forma de intervenir al patrimonio. O sea, ellos saben cómo restaurar porque le meten mano al patrimonio, y además ellos verifican la calidad del edificio porque lo están acariciando todo el tiempo, le están haciendo suyo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad, sobre todo occidental, se fue cambiando esta interacción, esta relación que se daba con los edificios viejos, y a partir del siglo XIX sobre todo, pero en gran medida en el siglo XX, se marcó una distancia, una diferencia en la relación entre los edificios viejos y sus habitantes. La gente común y corriente se sintió desplazada de los edificios viejos y los vio como algo ajeno, como algo que no era suyo. Vemos posturas como la de John Ruskin, por ejemplo, que decía que los edificios se deberían dejar morir, pudieran, que no hubiera una relación con ellos, y que incluso restaurarlos era malo. No era bien visto el meterle mano a un edificio que no era propio. Entonces, en Inglaterra y en otros países se tiene esta postura de que más vale dejar morir al edificio, no tenemos derecho a meterle mano porque no nos pertenece.
En el polo opuesto había posturas también, pero del lado francés, que tenían que partían de la premisa de que los edificios había que restaurarlos y que incluso se tenía el derecho de dejarlos mejor de lo que lo habían imaginado sus autores originales. Es una postura radicalmente opuesta a la de los ingleses, en la cual se intervinieron edificios y se reconstruyeron de una manera ahora bastante cuestionada, porque ya no hay forma de saber qué cosa es original, qué cosa es copia y qué cosa es invento de arquitectos, en el caso de Viollet-le-Duc, que se tomaban libertades a veces excesivas a la hora de intervenir el patrimonio. Pero este personaje, Viollet-le-Duc, además tenía en su definición y en su forma de actuar sobre el patrimonio una postura en la cual decía que se valía meterle a los edificios intervenciones en las cuales se cambiaran los materiales originales por algunos mejores. La restauración para ellos en este momento, mediados del siglo XIX, decía que se podían, si se tenían recursos, hacer más fuertes, más resistentes a los edificios a partir del uso de materiales distintos a los originales. Decía los medios más enérgicos o más perfectos, su definición. Esta energía y esta perfección pues es relativa, pues es una visión pues, bastante idealista del patrimonio y de los materiales. Pero esto hizo que durante el siglo XIX se intervinieran sitios y conjuntos a partir de una lectura en la cual ya no hay manera de saber qué cosa es lo original. Murallas como esta de Carcassonne pues es como Disneylandia, porque no hay manera de saber qué cosa es original, parece que nada, porque fue tan destruida con el paso del tiempo, que lo que estamos viendo pues es un invento del siglo XIX y que pues se ha perdido la historia, que esa es la parte complicada cuando se actúa de esa manera en la restauración del patrimonio. Y fue pasando el tiempo, hubo encuentros, desencuentros, cartas, documentos internacionales, y ya para principios del siglo XX, con la Carta de Atenas, se esperaba tener un acuerdo en qué hacer con el patrimonio, qué cosas se valen y qué cosas no se valen hacer con los edificios viejos, y ahí aparece el momento en que estaba de moda el concreto armado, sobre todo, que se empieza a dar como un gran auge en la intervención del patrimonio. Y en esta carta del 31, que era también medio idealista, se dice que está bien meterle concreto a los edificios, pero que sería bonito las intervenciones fueran disimuladas. Este término de disimulado es medio perverso porque hablaría como de esconder las intervenciones para que no se noten. Y esto pasó en muchos edificios históricos. Las estructuras de mármol se les hicieron agujeros, se metieron acero, se les hizo inyecciones de concreto y quedó como una especie de concreto armado. En su momento no lo veían mal, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que es terrible, porque los edificios con este tipo de intervenciones se dañan más que si hubieran dejado morir, como decían los ingleses, como decía Ruskin en su momento. Pero bueno, el caso es que para los años 30 y 40 no estaba mal, se pensaba que el concreto armado era el material del futuro, le apostaron todo a este tipo de conjuntos y muchos edificios viejos, no solo de Europa, sino de todo el mundo, se empezaron a intervenir bajo esta lógica, esta idea de que tenemos derecho a meterles mano y no solo esto, sino dejarlos mejor de como fueron diseñados. Y zonas arqueológicas como esta, y las que veíamos hace un rato, las dejaron así. El arqueólogo llegaba al sitio y encontraba a lo mejor 3 escalones y a partir de eso se inventaba el resto porque suponía que todo era igual. Entonces estamos ante una serie de edificios patrimoniales muy valiosos de la época prehispánica, en las cuales ya no sabemos qué cosa es original, qué cosa es copia, igual que pasó en Carcassonne y que ha pasado en otros sitios. El caso de la zona de los Aztecas, el caso de Tula, es muy grave porque sabemos, por ejemplo, que los atlantes, los arqueólogos los encontraron regados alrededor de la pirámide y se les ocurrió que era un bonito detalle ponerlos arriba de la pirámide, y ahora pues estamos acostumbrados a esto. Pero incluso la propia pirámide es inventada. Cuando llegaron los arqueólogos no había ningún basamento. Entonces ahora es difícil que un turista le podamos decir que esto es un engaño, porque lo que está viendo es esto, pero está el registro, por ejemplo, de Acosta cuando informa en el año 48 que él se inventó la pirámide, y lo dice abiertamente, dice: cuando se reconstruyó la pirámide lo que hicimos fue tomar datos de pirámides vecinas para poder hacerla de nuevo.
no era mal visto reconstruir los edificios y tampoco era mal visto hacerlo con cemento. Este edificio no solo se reconstruyó, que ya es grave, se colocaron los asfaltos donde no se sabe si estaban o no, pudieron haber estado regados alrededor del edificio, no hay forma de saber dónde estaban los asfaltos, pero si ahora nadie puede echar para atrás la historia y decir que está mal, entonces ya es parte de nuestra identidad. Y lo mismo pasó con Teotihuacán y ha pasado con muchísimos otros lugares, en donde uno va al sitio y en lugar de ver las piedras regadas, como las encontraron los arqueólogos, pues se ven patios como estos que son un invento, un diseño muy interesante del arqueólogo, pero que no necesariamente corresponde con la realidad, porque no hay datos suficientes para saber ni qué altura tenían, ni si estaban ahí estas decoraciones, mucho menos la pintura. Todo es un invento de estos arqueólogos, arquitectos. El caso de la Calzada de los Muertos, dejaron las puras fachadas que daban a la calzada perfectamente reconstruidas. Ahí vemos a los albañiles poniendo sus hilos y sus niveles para dejarlo perfecto, como si fuera una obra nueva. Y ahí vemos el montículo con el montón de cemento con el que se hizo la reconstrucción. Pues es un invento. La parte de atrás de las pirámides está como las encontraron los arqueólogos, no es más que un montículo con piedra dispersa. Entonces estamos en dos realidades que no corresponden. Una del edificio en total ruina y la otra inventada porque se supone pudo haber sido así, pero no hay datos al respecto. Pasa el tiempo, ya para los años 60 se supone, se insiste en que no se vale utilizar recursos que se desconozcan, o sea, no se vale hipotetizar sobre cómo eran los edificios, y la restauración se supone que debería detenerse donde empiecen las ocurrencias. Solamente se vale reconstruir o intervenir edificios cuando tengan datos fidedignos, pero pensando siempre que las intervenciones lleven, como dice aquí, la huella de nuestro tiempo. O sea, se debería notar que lo nuevo es nuevo y lo viejo es viejo, es como uno de los principios elementales de la restauración, y se le tira mala onda a la reconstrucción. O sea, y se insiste que no se vale reconstruir por centésima vez. Esto nos lleva a dos posturas muy encontradas, que se parecen mucho a lo que pasaba en el siglo XIX. Por un lado están las restauraciones más o menos ortodoxas de los edificios históricos, en las cuales lo que se dice es que hay que hacer las cosas tal y como se hacían antes, utilizando la cal apagada en obra, utilizando las piedras originales, cuidando mucho que los edificios tengan el carácter que tuvieron originalmente. Pero por otro lado también se dice en el artículo 10 que esta huella de nuestro tiempo se vale que se lleve a cabo con las más modernas técnicas de conservación y de construcción, cuya eficacia haya sido demostrada con datos científicos y garantizada por la experiencia. Entonces vemos una postura en la cual lo mismo que opinaba Viollet-le-Duc, supone que se pueden intervenir en edificios viejos con formas, con materiales contemporáneos, siempre y cuando dice ahí que estén garantizados. Pero esta garantía es la parte que sigue sin estar muy clara. ¿Quién garantiza que un edificio va a recibir bien una intervención contemporánea cuando los materiales contemporáneos, como el caso del concreto o del cemento, pues tienen un invento relativamente reciente? Si la pirámide se hizo en el año 1000, el cemento tiene 100 años, 150 años de haber sido probado, pues no sabemos cómo va a reaccionar para dentro de 1000 años. En general ha reaccionado mal. Estas dos posturas en la conservación y en la restauración de los edificios llevan a condiciones por lo menos extrañas. Por un lado, se invierte muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo y energía en reconstruir pedacitos de edificios en los cuales, con algún dato o con alguna falla, como en este caso en un capitel, se le rompió un pedazo de la esquina, que ni siquiera era una afectación estructural real, no pasaba nada si no tenía este pedazo. Se decide hacer una mega intervención en este edificio, colocándole andamios por todos lados, puntales, levantándole su estructura completa para poder quitar este capitel y colocar uno nuevo ahí con grúas, una intervención súper potente para una estructura de este tipo. Imagínense levantar todo el claustro para poder meter la nueva pieza, el gasto que se requirió simplemente para dejar el capitel nuevo. Esto no es mal visto, o sea, incluso el INAH propicia, participa de este tipo de eventos, en los cuales pues sí, el edificio gana porque tiene un nuevo elemento, pero a la larga no sabemos qué va a pasar, ni si valió la pena haberle invertido tanto tiempo, dinero, esfuerzo y energía. En el polo opuesto están las intervenciones radicales con materiales contemporáneos, con formas modernas, muy
digamos, influenciadas por modas extranjeras, en las cuales se meten elementos high-tech, constructivistas, modernos, etcétera, en los edificios históricos, materiales contemporáneos, vidrio, acero, concreto, etcétera, y no es mal visto tampoco. O sea, está por un lado la postura muy a la antigüita, muy ortodoxa, y por el otro los radicales, cambiando los elementos históricos, pero haciendo cosas como estas, suponiendo que un edificio de piedra va a aguantar una estructura de concreto o de acero ahogada en sí misma, porque se supone, a partir de cálculos, que el edificio aguanta. Entonces, hay condiciones en las que se modifica radicalmente los espacios y esto, digamos que no queda descartado de las opciones que ofrecía la Carta de Venecia, donde dice que se vale que tenga materiales contemporáneos. Nunca dice cuánto, ni hasta dónde, ni en qué medida esto va a afectar al edificio, pero vemos el caso de la Biblioteca Nacional en la Ciudad de México, donde un patio ya dejó de ser patio porque metieron un techo, y las columnas están en el peor lugar que se pudo haber ocurrido, que es en el mero centro del patio. Ya no es patio, ya el espacio se perdió, pero además esto está apoyado estructuralmente de una manera bastante criminal en el edificio viejo, está recargado en las piedras históricas. Y en muchos otros casos ha seguido pasando. En el caso del Chopo también fue muy escandaloso porque se metieron elementos de contemporáneos, se afectó el espacio, se modificó por completo, y sobre todo son materiales de muy alto impacto ambiental, que es un término más o menos reciente, pero que ya en nuestro milenio pues es algo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, este tipo de visiones lo que buscan es, digamos, desarrollar técnicas modernas, tanto para la restauración ortodoxa como para la contemporánea, en la que con base en datos científicos uno pueda garantizar, en teoría, los edificios van a aguantar. Entonces invierte una millonada para desarrollar materiales, técnicas, experimentos, sustancias casi mágicas que puedan mantener los edificios por mucho tiempo, pero pues no hay garantía de ello, sobre todo porque la postura de este tipo de investigaciones y de visiones sobre la conservación también es idealista, igualito que estaba pasando en el siglo XIX, en el siglo antepasado. Se supone que los materiales industriales van a generar soluciones estables en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, igual que pasó con el cemento y el concreto, que se pensó que funcionaban bien siempre, pues se hacen cosas como estas. El mortero de adobe, le llaman, es una mezcla de tierra con cemento, que supone que con esto se pueden restaurar edificios de adobe, pero pues tienen efectos colaterales. O aplanados que te venden ya en la bolsita, tú ya le pones agua y lo aplicas y se supone, los italianos dicen, que funciona en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier contexto. Sabemos que no. O sea, regiones como la que veíamos hace un rato, el sureste del país, donde tenemos lluvias torrenciales, inundaciones todo el tiempo, pues los materiales contemporáneos no van a reaccionar igual que en las zonas urbanas. Este aplanado de cemento que se le puso a la zona arqueológica de Comalcalco, la cual pues es muy valiosa entre muchas cosas porque está hecha con adobe, y después encima de los adobes colocaron ladrillo. Es de los dos únicos sitios que tenemos en México que fueron construidos con ladrillo cocido. Encima de esto tiene un recubrimiento de cal arena muy delgadito, y van y le ponen cemento, y no a un detallito, sino que la pirámide completa, o las pirámides, las envolvieron con cemento. Entonces, pues yo lo vi en un rato, pero con las inundaciones, pues vemos lo que pasa. Uno se acerca a la pirámide y te das cuenta de que lo que le quedó es una especie de cáscara del cemento, del aplanado, porque por dentro ya los adobes se desintegraron por la humedad capilar, guardaron humedad, se deshicieron, y el propio ladrillo se está deshaciendo. La humedad es tan alta que desintegra la unidad de las piezas. Entonces le pega uno al aplanado, pues no es más que una cáscara hueca. Por dentro ya la pirámide se perdió, es como un molde que se hubiera hecho de la pirámide. Entonces son materiales que en lugar de restaurar al patrimonio, pues están deshaciendo. El propio material está afectando a las estructuras. Otro caso más reciente, la iglesia de San Ignacio de Onavan, en Sonora, que tenía una estructura como muchas del centro norte del país, que son de adobe, muy sencillitas, nunca iba a ser patrimonio de la humanidad, seguro, muy elemental, con aplanados de tierra y pintados con cal. Es una cosa importante. O sea, nunca se utilizó el aplanado de cal arena sobre edificios de tierra. Primero se ponía el jarre, que era de tierra, y encima se pintaba con cal. Esto se hizo en las fachadas externas, en las fachadas interiores. El techo era un terrado, o sea, una viguería que tenía tierra encima, y encima de este terrado tenía una capa de cal arena delgadita,
y todo era cal. Al final, año con año, o cada cierto periodo, la encalaban de nuevo y resistió 200 años sin problema. Hasta que llegaron recursos extraordinarios del FONDEC, seguramente sabrán lo que pasa con estos casos. El presidente municipal decidió modernizar el edificio y lo cementaron por dentro, por fuera, por arriba y por abajo, y además supusieron que era malo que tuviera un techo de terrado, disque porque era muy pesado y porque los pobres feligreses se les podía caer el techo encima. Ya había aguantado ciertos años, pero a partir de ese momento ya se volvió peligroso. Y convencen a la gente, toda la gente dice, sí, hay que quitar el techo de terrado. Lo quitaron y metieron, lo que se alcanza a ver ahí, lámina galvanizada. Laminazo en un edificio de Sonora con veranos de 47 grados e inviernos de menos 17. Es un refrigerador o un horno, según se le vea, según la hora. Por suerte, esta intervención no duró ni siquiera 9 meses, porque la humedad capilar del subsuelo, más la humedad acumulada en el interior de las láminas galvanizadas por la propia evaporación de la gente que iba al sitio, se iba condensando, entonces corrió la humedad, fue cayendo en el muro y el muro se deshizo. No completo, pero suficiente como para que se viniera abajo. Se dieron cuenta ya bastante tarde que no era muy bueno meterle cemento a los edificios, pero esta es una intervención ya del siglo XXI. El INAH seguía permitiendo cementar los edificios de tierra, a pesar de la evidencia que había de que el cemento es malo, justamente porque es tan impermeable que no permite que los edificios transpiren y respiren. Al no transpirar, la humedad se condensa en el interior, los adobes se deshacen y se viene abajo el muro. Vemos aquí como ya no quedaba nada del terrado, se ve quedado un falso plafón, la viguería con las latillas en la parte. Y una faceta que no se conocía del cemento, sabíamos que servía para edificios modernos, pero no para históricos, pero en este sismo se puso en evidencia una forma que no se había manifestado, que es su postura terrorista. El cemento, a la hora de que viene el sismo, falla de manera distinta a los edificios, a los materiales tradicionales. Entonces, cuando hay un terremoto, el material tradicional como el adobe o el bajareque o la madera se mueve y no les pasa nada, pero el cemento es tan rígido, no solo es impermeable, sino que es rígido, y esta rigidez hace que se rompa como el vidrio. Entonces, los daños que se ven en los edificios que están aplanados con cemento es muy aparatoso. Entonces, en este caso, la Ayudantía Municipal de Hueyapan fue acordonada porque decían que se iba a caer el edificio, que estaba totalmente agrietado. Y la gente asustadísima porque estaba todo lleno de grietas. Nadie se tomó la molestia de quitar el aplanado y darse cuenta de que los adobes estaban enteros. A los adobes no les pasa nada porque se mueven con un terremoto, son flexibles, a cierto límite, y lo que estaba fallado era el cemento. Por suerte, digamos, este edificio se salvó, no lo tiraron, pero por desgracia muchas de las casas, se habla de 8 de cada 10 edificios patrimoniales de todo el país, fueron demolidos sin haber estudiado si merecían haberlos demolido, solo por la apariencia. Se veía feo el aplanado roto y dijeron se va a caer el edificio. No eran daños estructurales, pero ya ni siquiera lo vamos a poder demostrar porque los edificios ya desaparecieron. Entonces perdimos patrimonio vernáculo, perdimos un patrimonio monumental sin que se hubiera valorado realmente su nivel de daño. En este caso también en la Ayudantía Municipal lo que sí falló fue la arquería, pero no fue por su culpa. Falló justamente porque en algún momento de la historia le cambiaron el techo tradicional, que era viguería de madera con techo de terrado, por una losa de concreto, con vigas de concreto armado, apoyadas en una arquería. Entonces, con el sismo era una gran plataforma que movió a las arquerías y las volteó. Entonces, otra vez, el concreto armado fue como el criminal que dañó al patrimonio. Entonces, estamos ante un material que en algunas condiciones pues, puede funcionar bien, en puentes, empresas, etc., pero no en edificios históricos, porque el comportamiento físico-químico del concreto armado es distinto a los materiales históricos. Y hay otros materiales, como el caso de la cal, que digamos hay más trayectoria en su uso, hay más experiencia en el manejo de la cal, pero siempre se ha manejado históricamente en pequeñas cantidades. En cambio, ahora, bueno, hace poco tiempo, como se dijo que el cemento no era bueno, el INAH está recomendando el uso de la cal, pero hay lugares como este sitio donde se utiliza de forma masiva, se le meten un montón de cal a las restauraciones a que aguanten. Ya han aguantado 2000 años, pero ahora para que aguanten más, le ponen harta cal. ¿Y quiénes creen que están felices con este proceso? Los fabricantes de cal.
Entonces ya no es cemento, pero es cal. Estamos cayendo en un proceso parecido al del cemento y del concreto, y con la misma visión del siglo XIX, en la que la gente no ve mal reconstruir los edificios. Cacaxtla lo están rehaciendo por completo. Un edificio que tenía componentes de adobe, algunas cosas de tepetate y un poquito de cal en la pintura mural, ahora está siendo inventado o reinventado a partir del uso de piedras calcáreas, que nunca tuvo el edificio, y todo recubierto con cal arena. Es un invento que se parece a Carcassonne de Disneylandia de Johnny Ledoux, pero en Cacaxtla. Y otra vez, con una inversión y con un derroche ecológico y de energía súper intenso, porque hay que pensar que la cal es un material que requiere combustión, requiere quemarse a 900 grados durante cierto tiempo. Si se utilizan los hornos tradicionales, se requiere por lo menos una semana para poder fabricar la cal. Entonces es un material que, digamos, es mejor que el cemento, pero que sigue teniendo un alto impacto ambiental. Hay países como España, por ejemplo, donde se cuestiona el que se sigue utilizando de forma masiva la cal por el impacto que tiene, aunque las fábricas actuales ya estén mucho más cuidadas, ya no hay tantas emisiones de CO2 al medio ambiente, la temperatura se regula un poco mejor, sigue siendo altamente contaminante y altamente demandante de energía. En esta tabla de energía embebida en los materiales, vemos como los peores de la película son el cobre, el aluminio, el latón, etcétera, que pueden tener guardadas en su interior 631.000 megajoules por cada metro cúbico se requiere para fabricarlo, 631.000. El cemento está a media tabla con 15.000, pero la cal está cerca, está en los 12.000 más o menos megajoules por un metro cúbico. Y digamos, a lo mejor no suena a mucho o poco, pero comparativamente con estos materiales pues es bastante. Pero en cambio, comparado con el adobe, que es de 750, o con las pacas de paja, que son 31, pues nos damos cuenta que el diferencial en el manejo de los materiales es notable. Solamente lo que tiene que ver con energía. La parte de contaminación se mide por otro lado. Entonces, esta diferencia en los materiales constructivos ha llevado a una nueva postura en la conservación del patrimonio que corresponde pues, ya más a nuestro milenio. A partir del año 2005, pues nos hemos tardado, pero bueno, ya es ganancia, se empieza a valorar, se empieza a medir, a cuantificar el hecho de que las intervenciones, digamos, modernizadoras del patrimonio, utilizando concreto, utilizando sus materiales contemporáneos, igual que pasa con las restauraciones ortodoxas que dejan los edificios como canica chupada, así brillantes, relucientes, pues las dos son muy criminales porque están metiendo mucho dinero, mucha energía, mucho recurso, contaminando el medio ambiente y además requieren de mano de obra especializada en los dos casos. Están desplazando a la sociedad. La sociedad sigue viendo desde lejos cómo se restauran los edificios, lo ven como un beneficio público, la gente se queja porque no ha restaurado tal iglesia, ya nadie mete mano en la restauración de los edificios, se vuelve algo ajeno a las comunidades. Entonces, este tipo de visiones están afectando a lo que se conoce como la sostenibilidad del planeta, sostenibilidad económica, ecológica y sociocultural. Entonces, a partir del 2005 empieza a surgir el concepto de la conservación sostenible como una visión distinta del patrimonio en la cual se ve que no es aislado la parte patrimonial, lo histórico, los valores intrínsecos de los materiales viejos, sino que también estos edificios tienen que vivir en el siglo XXI y por lo tanto tienen que cumplir necesidades contemporáneas. Pero estas necesidades no tienen que ser high-tech y de constructivistas a ultranza, sino que pueden ser igual de modernos, pero utilizando el mínimo de recursos, de energía y contaminando lo menos posible. Países muy avanzados como los nórdicos, en Noruega, en este caso en Copenhague, por ejemplo, en Alemania, en muchos lugares es obligatorio cuando se interviene en un edificio histórico meter techos verdes. No sé si acá pase, pero en la Ciudad de México no. Cuando se interviene en un edificio nadie se le ocurre meter un techo verde. El techo verde es lo más ecológico que hay, no solo para la cuestión medioambiental, sino que te evitas las goteras y además purificas el ambiente, tiene muchas ventajas que en algunos países ya se vieron como indispensables. Entonces no hay intervención que se haga en el edificio viejo que no implique una modificación de la estructura superior para poder recibir un techo verde. Ese es un ejemplo de esta postura. Lo que se ha visto también es que las intervenciones deberían irse al mínimo. Se habla de la mínima intervención. Si tengo un capitel roto, pues en lugar de cambiarlo y afectar toda la estructura, pues mejor le pongo un parche.
y el parche pues, simplemente sería de cada arena y le invierto 300 pesos en lugar de lo que se requirió para cambiar el capital completo. Entonces es un cambio de chip que tiene implicaciones porque pues, claro que un restaurador lo que más le beneficia es hacer una gran obra y ya tiene chamba para todo el año, pero el impacto ambiental de este tipo de intervenciones pues, es muy radical. Entonces en países nórdicos otra vez, o en el caso de Italia por ejemplo, la postura de la restauración ya no va hacia cambiar los materiales porque sí, sino que lo que se busca es recursos actuales para permitir que permanezca por mucho más tiempo los edificios viejos. Si yo tengo unas vigas apolilladas, le corto el pedazo apolillado y le pongo injertos nuevos y se diseñan componentes, piezas, resinas que no sean dañinas para el medio ambiente, sistemas complejos para, en lugar de tener una viga completa, se utilizan tablas solamente, se utilizan muletas, tornillos, lo que haga falta con tal de salvar, por un lado, a la pieza vieja, al componente histórico original, pero sobre todo para invertirle la menor cantidad de energía que se pueda y contaminar lo menos que se pueda el medio ambiente. Se vale incluso meter elementos de acero, no pasa nada. En lugar de cambiar la viga histórica, pues le pongo un componente que refuerce la parte dañada del edificio. Con diferentes recursos de diseño, pues todo se vale. Y también había alternativas mucho más sencillas de hacer injertos en la madera. La cuestión es tratar de salvar el material histórico, pero sobre todo de dañar lo menos posible al medio ambiente. Se pueden utilizar tensores, por ejemplo, que claro que se van a notar, son elementos nuevos, pero estamos ganando que el edificio casi no se altere, tiene a lo mejor 4 agujeros en sus vigas, pero son las vigas históricas que siempre tuvo. Entonces, para salvar estas vigas, que a lo mejor pues, se podían haber cambiado fácilmente, pues mejor le pongo 2 cachetes de acero, le pongo un perno arriba, con estos sensores salvo las vigas y el edificio sigue estando estable, e incluso se puede hacer un poco más resistente ante el sismo, porque uno puede controlar, uno puede graduar el nivel de resistencia que se requiere. En algunos países donde predomina el uso de la tierra como material constructivo, se ha mostrado científicamente que las mejores inyecciones que hay para tapar grietas, tapar agujeros en los edificios, por lo menos de tierra, pero en general en casi todo, es a partir del uso de mezclas aguadas de tierra arcillosa. En este caso son una serie de experimentos que hicieron en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual hacían muretes, hicieron como 60 muretes igualitos, todos con adobe, pegados con barro, con tierra, como siempre se ha hecho. Se pusieron en una prensa, se ponaron de manera diagonal y aparecieron fisuras. Se midió cuánto aguantaba este murete. Este dato se dejó registrado. Estas grietas fueron selladas por fuera, como cualquier inyección de grietas. Se le puso yeso por fuera, luego se les inyectaron diferentes cosas, porque lo que se quería comprobar era cuál era la serie de lechadas o de sustancias que podían pegar mejor a los adobes que se habían separado. Entonces se probó de todo. Se probó cemento, cemento todo, cemento con cal con tierra, muchas mezclas. Se le quitó el yeso, se dejó ya la junta, digamos, inyectada, se dejaron secar por el mismo tiempo y después de cierto periodo, creo que fueron 3 meses, se volvieron a meter en la prensa, se tronaron y se vio cuál era el que mejor funcionaba. Y como ya se suponía, lo que mejor funciona son mezclas que tienen tierra arcillosa. Lo que mejor pega la tierra es la tierra. Ya se sabía, pero gracias a este tipo de experimentos se pudo documentar de forma científica. Y entonces ya hay normas y entonces ya la gente dice, ah, sí, la tierra sí resiste. O sea, es absurdo, pero se requiere este tipo de posturas cientificantes para poder garantizar que un edificio aguante. Y ya hay números, ya se puede decir, vamos, un edificio reparado tiene una resistencia de 8.43 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, fue sorprendente porque el murete falló por un punto distinto del que fue reparado. O sea, se apachurró y se rompió del otro lado. O sea, la parte que había sido inyectada con tierra arcillosa no se rompió. Entonces, por eso tienen incluso resistencias incrementadas. Hay un aumento en la resistencia del murete porque se rompió de otro lado. Entonces, ya se demostró que la mejor forma de inyectar los edificios viejos de tierra, pero también de otro tipo, es a partir del uso de barro arcilloso. Una cosa sencillísima, cualquiera puede hacer. Tienen una cubeta, le ponen tierra, la revuelven y toda la parte que se queda en la zona superior de la cubeta va a ser tierra arcillosa, eso lo vacían y tiene una lechada de un material que es pegosteoso y que puede servir para inyecciones en muchos casos.
Se puede inyectar así elementalmente, o se puede inyectar con jeringas, se puede inyectar con una envase de cápsula, con una manguera, y aquí no están inyectando adobe, están inyectando piedra. Pues uno puede rellenar edificios históricos a partir del uso de tierra arcillosa y garantizas una resistencia bastante alta con un impacto ambiental bajísimo, porque la tierra no afecta al medio ambiente, no requiere meterse al horno, no hay ninguna alteración al entorno ni ninguna contaminación. Entonces estamos ante un material que ha sido despreciado por todo el mundo, pero que en la conservación del patrimonio tiene muchísimo potencial. Entonces los estudios más recientes lo que buscan es la manera de aprovechar la tierra como material de restauración para lo que se pueda, para inyección de grietas, para recalce de muros, para sustituir incluso faltantes en aplanados. El aplanado original era de cal arena sobre un muro de ladrillo, pero no pasa nada si yo pongo un aplanado de tierra, después lo pinto con cal. El acabado final va a ser igual, y con la ventaja de que la mezcla de tierra va a ser mucho más flexible. Esto es en Colima, con los terremotos que tienen allá, es mejor tener elementos flexibles como son los aplanados de tierra. Tierra con un poco de paja, que garantiza que el edificio sea flexible. Se reparan grandes superficies dañadas con capas sobrepuestas de tierra. Digamos, antes la gente lo sabía hacer sin problema. Ahora yo le pregunto a cualquiera de ustedes quién ha hecho aplanados de tierra. Casi nadie. O sea, se perdió la tradición. Hay muy poca práctica en el aplanado de tierra. Los albañiles incluso dicen que se les ensucian las manos y trabajan con tierra. Entonces a ellos hay que empezar a convencerlos de que la tierra es buena y que es útil para construir, es útil para reparar. El caso de Teotihuacán, por ejemplo, que fue encapsulado todo con cemento. Ahorita se están dando cuenta de los problemas que genera el cemento en el repunteo de las piedras, y se están tardando muchísimo tiempo y una millonada que se tiene que invertir para ir quitando todas las puntas de cemento que se pusieron desde los años 30 hasta ahora, porque lo que están generando son vegetaciones parásitas en las puntas, y esto está deteriorando los edificios. Entonces se quita el recubrimiento de la costra, en algunos casos son varios centímetros de cemento, y se sustituye con tierra del lugar, de petate que se consigue gratis, se tamiza, se tritura, se le pone en este caso 5% de cal. Entonces el repunteo que se está haciendo es con tierra. Es un material estable, permanece ante las lluvias sin problemas, y si se trata un poco mejor, o sea, la tierra con un poco de cal, que además se compacta, se ha visto que tiene una resistencia muy fuerte. O sea, hemos hecho experimentos en la UAM, donde un cubito de tierra tamizada con cal compactada puede llegar a aguantar 40 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, casi lo que un ladrillo, siendo simplemente tierra. Entonces, estos repunteos se hicieron con tierra y fue compactada. Si ven, aquí tiene huellas de un palo con el que le pegaron a la hora que iban aplicando la junta. Entonces, esto está expuesto a la intemperie en las peores condiciones que nos podemos imaginar. O sea, es trópico húmedo, es Chachuapa en El Salvador, en la selva, y ahí con toda la lluvia intensa, días completos de lluvia, la junta de tierra estabilizada con cal y golpeada está en perfecto estado después de 9 años. No requiere ningún tratamiento adicional. Es como una especie de cemento, pero buena onda, porque es un cemento hecho con tierra, cal, y esta estabilización pozolánica resiste muchísimo, pero con la ventaja de que transpira y respira de forma natural. Entonces, el edificio, bueno, muchos edificios de Chachuapa en El Salvador se intervienen así, en lugar de grandes inversiones y gran maquinaria para meter cemento y dejarlo todo como pudo haber hecho originalmente, pues le van poniendo poco a poco parches de tierra estabilizada con cal, y ya con un martillo de aplanar la carne le dan fuerza al elemento, y ya queda compactado, y esto resiste granizo, resiste lluvias torrenciales, simplemente con tierra estabilizada con cal. Me parece mentira, pero es un hecho probado. O sea, no es un experimento. Esto ya tiene casi 10 años de haber sido utilizado, no solo para recubrimientos, sino incluso pisos, pavimentos en los cuales circulan los turistas, lo han hecho con esta tierra estabilizada con cal y funciona perfecto. Pero están pisando, no pasa nada, y además insisto en que resiste la lluvia. Y en el caso anterior era un edificio de tierra, pero sí, de tierra. En este caso son edificios de piedra, como el caso de Machu Picchu, y ahí también se restaura con tierra. No se utiliza ya más la cal, no se utiliza el cemento, desde luego. La clave está en el compactado y en la estabilización de la tierra. ¿Qué le hacemos a la tierra para darle mayor resistencia cuando se requiera? Porque además la tierra tiene la ventaja de que uno puede graduar su durabilidad.
Si a la tierra yo le pongo más arena, la hago intencionalmente menos durable, porque la hago como un material de sacrificio. Yo puedo hacer un aplanado que yo garantizo que solo me va a durar 2 años y que solito se va a caer y después le puedo dar mantenimiento. O como en este caso le pongo un material muy arcilloso, le doy de golpes, entonces ya me queda un cabezal para cubrir el muro del Machu Picchu, que me va a resistir 10 años por lo menos, y si falla algo le doy otra capa y me gasto 100 pesos y el proceso es, digamos, reversible hasta cierto punto. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de intervenciones no hace falta reconstruir nada, sino que los huecos, los faltantes que se dan en los edificios, estos fueron edificios dañados por los terremotos del año pasado, en lugar de hacer una costura de la esquina, pues simplemente con bolas de barro, la técnica se llama cob en inglés, en español se llamaría tierra amasada, pues es hacer pelotas de tierra, con paja, en estado plástico, se meten en los huecos, se compactan con un palo, y entonces tecnología de punta de golpes, se meten en la punta y ya queda el material integrado, y como es compatible con los residuos de adobe, ya queda todo totalmente restaurado. Funciona igual para superficies, se podemos en faltantes superficiales, lo mismo, se hacen esferitas en las cuales ya se gradúa la densidad del material, le agarramos a palazos y con esto complementamos los faltantes, pero además estamos dando una protección superficial que queda como si fuera cemento, porque es una forma de cemento. La tierra con cal forma un silicoaluminato de calcio, que es primo hermano del cemento, pero con la diferencia de que es poroso y que no genera sales solubles como las que genera el cemento, lo que llamamos el salitre. El salitre no es más que un subproducto de la degradación del cemento de los pasos del tiempo. Entonces, estos golpes nos permiten unificar la densidad del material, permiten dar un acabado mucho más liso. No es totalmente impermeable, pero no queremos que sea totalmente impermeable. O sea, lo suficiente como para que escurra el agua en esta cúpula es lo que se le va a dar para que no digamos, se moja, pero que se pueda secar con el paso del tiempo. Aquí fue una intervención que se hizo en el Museo de Antropología, donde lo mismo, es un edificio, un horno de piedra, se restauró a partir del uso de piedra compactada con un palo, el acabado completo fue con este material y está perfecto después de 3 años de haber sido intervenido. En casos, por ejemplo, como en el Museo del Ferrocarril en Oaxaca, se cayó la barda de adobe, pero era complicado hacer adobes iguales a los históricos, entonces se toma la decisión de meter una cimbra y colocar con capas tierra compactada, estabilizada con cal, entonces se hace una reposición del muro de mucho menor tiempo, incluso reciclando material antiguo. O sea, la tierra con la que se hacían los adobes ya no me permite hacer adobes iguales a los originales, pero yo puedo utilizar un sistema alterno, que sería la tierra compactada, y levantar el muro como se estuvo en su origen. O en este caso, en lugar de meter adobe, meto bajareque. El acabado final lo voy a dar con tierra y nadie va a notar que es un elemento hecho con carrizos. Pero esta intervención pues, es mucho más ecológica, económica y además es totalmente reversible. El día que se quiera, se quitan estos paneles de madera con carrizo y esto se deja otra vez perforado sin problema. Sin embargo, sabemos que este sistema constructivo, el bajareque, tiene garantía de por lo menos 4.000 años. Resulta que en Caral, en la zona arqueológica, pero la ciudad más antigua del continente, en el centro norte del Perú, se han encontrado estructuras de bajareque que están en perfecto estado. Los carrizos están enteros, se pudo fechar gracias a que tienen nudos, tiene amarres de ixtle. El ixtle con la madera y con el carrizo aguantan 4.000 años. Ningún material contemporáneo está garantizado por este periodo de tiempo. Entonces estamos ante un sistema constructivo que tiene una garantía probada por los propios edificios. Entonces no hay que experimentar, o se puede experimentar, porque digamos la evidencia material está a partir de los propios edificios históricos. Esto ya está en las normas peruanas, por ejemplo, de restauración. Si uno tiene un edificio dañado de adobe, se vale quitar la parte de arriba y meter elementos de bajareque, porque el bajareque, para el caso peruano, ya probó que aguanta 4.000 años. Preferible hacer esto a meterle experimentos de materiales contemporáneos. O este tipo de entrepisos, en lugar de meter una losa de concreto y meterle varillas y hacer una estructura mucho más pesada y estructuralmente también más energética, entonces va a tener mayor energía y en el caso de un sismo va a romper a los muros. Se utilizan materiales flexibles simplemente apoyados, serían vigas. Entre las vigas se colocan unos barrotes. Estos barrotes sirven como una escalera, como el armado de la estructura, y la estructura realmente está hecha de tierra o paja. Entonces se llama pajarcilla este sistema, son pajas
arroz, paja de trigo, mezclada 3-1 con tierra, la tierra muy arcillosa, se pone una cimbra en la parte de abajo, una cimbra fija, y se compacta, igual tecnología de punta, de palos, una punta de palazos, se compacta dentro de este componente, se deja denso el material, y este es un entrepiso. Un entrepiso, encima de esto se puede poner el acabado que uno quiera, puede ser madera, puede ser una loseta, puede ser un entofado, lo que sea. La estructura está salvaguardada porque tenemos madera, tenemos este componente que se vuelve como un adobe, es como tener un adobe pero a lo bestia, a todo lo largo del claro, soportado por las vigas, y en este caso es una azotea, encima de la azotea es como un ladrillado o lo que sea, y estoy teniendo un sistema constructivo totalmente compatible con el edificio histórico, pero que me costó la 20ª parte pudo haber costado con otros materiales y con un impacto ambiental mínimo. Estos son trabajos que hace Alejandra Caballero en Tlaxcala, donde se ha probado esta técnica desde hace 35 años, pero hay países, en Inglaterra, por ejemplo, se utiliza regularmente los entrepisos de tierra con paja, que son normales. Lo que pasa es que la gente no los ve porque están encalados o están pintados, pero el entrepiso está hecho con tierra y paja, y esto es ecológico, económico, acústico, térmico, tiene todas las ventajas. Lo mismo puede funcionar para modificaciones en espacios. No hay por qué meter ladrillos o adobes, sino con una cimbra, metes tierra con paja, la compactas y dejas un tramo de muro perfecto, que estuviera en condiciones con otros materiales convencionales, igual a un costo y un impacto ambiental mínimo. Aquí se integró en un edificio viejo un baño seco, que es otra de las tendencias mundiales. Ya esperemos que a ustedes ya les toque no volver a hablar de drenajes en las casas, porque es uno de los desastres ecológicos del planeta. Entonces los baños secos lo que hacen es composta, es una composta que se utiliza para todo tipo de cultivos. Entonces en este edificio histórico se colocó un excusado que tiene una cubeta en la cual se echa ceniza, tierra, hojas pueden ser, o paja, acerrín, y en lugar de jalar, y el edificio no sufrió ningún tipo de impacto porque no se tuvo que perforar en nada, y además la integración fue con pajareque, se colocaron unos agujeros en el suelo, componentes de madera, paja, y después con botellas recicladas, tierra y paja, se hizo un baño en un lugar donde a lo mejor dentro de 10 años quitan este baño y no pasa nada. Entonces son intervenciones reversibles, son intervenciones de muy bajo impacto ambiental y que además este tipo de baños secos, pues a la larga, van a generar un beneficio para el planeta completo. Entonces ya no es nada más ver el edificio y el valor y la historia, y si es histórico o estético, este tipo de datos son interesantes, pero ahorita nos preocupa más el planeta. Entonces, esta visión de la conservación es mucho más holística, más abarcante. Los aplanados de tierra son buenísimos, son térmicos, son acústicos, fáciles de hacer, fáciles de reparar. El acabado final te puede dar la textura que quieras, puede quedar a la vista. Es un edificio de piedra en Santiago de Chile, pero la piedra no se nota porque está recubierta con tierra muy bien hecha, tierra con paja. Este es en Quiribamba, en Ecuador, donde también un edificio de adobe lo están aplanando con tierra. Se le puso aceite de linaza y con una botella, botellín del Valle, patrocinador oficial de este tipo de talleres, se bruñe y ya con esto queda el acabado como si fuera de mármol, y es tierra con aceite o jamón, también lo hemos probado. Los acabados pueden incluso estar a la intemperie siendo con tierra y paja. Y esto se los digo como una novedad, pero la gente lo sabía siempre. Muchos ranchos o tenían los adobes expuestos o tenían este tipo de soqueteado, como dicen en el norte, repello de tierra con paja. En las partes con más impacto de granizo, por ejemplo, se pone un poco de cal a la tierra, pero sigue siendo tierra. El material básico es tierra. Y la tierra pues no tiene estilo, no tiene época, es totalmente intemporal. Es un edificio contemporáneo que está hecho todo de tierra y además aplanados, son de diferentes tonalidades también de este material. Es como el equivalente a la Semarnat, pero de Santiago de Chile. Todo está hecho con tierra. Restauraciones en las cuales el acabado final es de tierra y que podría ser de otro material, la gente no le da lo mismo, pero es un acabado mucho más ecológico y económico. Y este es un programa que se hizo desde el 2006 como una especie de oposición a los pisos firmes de Calderón en aquella época, y que se llamó Programa de Piso Sano, que se hizo en Michoacán. Fueron 60 municipios en los cuales se probó este experimento. Le poníamos un 5% de cal a la tierra de las cocinas en la meseta purépecha. La cal la ponía la dirección o la coordinación de salud
por eso se llamó piso sano en lugar de piso firme. Entonces la gente de la comunidad cambiaba los pisos de sus cocinas por una tierra estabilizada con cal, que al final quedaba perfecta, totalmente lisa, con acabados muy uniformes. Y había gente que decía, uy, está re bonito, parece de cemento. Casi nos da el infarto, pero bueno, por lo menos sabíamos que le había gustado a la gente. Uno puede compactar el material y dejarlo como un acabado convencional. En este caso no es tierra, no es cal, simplemente tierra con paja y aceite de linaza que se compacta y queda como bueno. O sea, son pisos totalmente de color. Entonces estamos ante una forma distinta de la conservación del patrimonio, la cual se le llama la conservación sostenible, y que parte de la misma premisa de la ecología para otras cosas. Entonces tenemos una valoración ambiental, de tratar de aprovechar los materiales locales, de impactar lo menos posible al medio ambiente, usando lo menos que se pueda este tipo de recursos. Hablar de los valores económicos, porque son materiales mucho más cercanos a la gente lo sabe utilizar, se transforman de una manera más sencilla, por lo tanto resulta más barato. Y sobre todo la cuestión sociocultural. Las restauraciones no las tendrían que hacer siempre restauradores. La gente siempre supo cómo arreglar su casa, entonces ¿por qué esperar a que venga de Italia el experto en pintura mural? Hay otros recursos locales que pueden permitir este tipo de intervención. Entonces la restauración sostenible parte de la premisa de que con la recuperación de las tradiciones uno puede, apoyado por ejemplo en la bioconstrucción o en técnicas que siguen siendo modernas, son actuales de intervención de los edificios, utilizar material reciclado, botellas, tierra, paja, etcétera, para hacer una modificación de un espacio con el mínimo impacto ambiental y sobre todo rescatando los saberes locales, con lo cual le damos trabajo a la gente de las comunidades y sobre todo las hacemos orgullosas de su identidad local, porque les decimos que sus materiales son buenos, porque ya lo saben, o porque alguna vez se les dijo que ya no eran buenos, que se llegó el cemento. Entonces estamos fortaleciendo su identidad local. ¿Eso sería todo? Muchas gracias. Si quieres gritar, ¿qué utilizan para darle color? ¿Es pintura natural o así? En muchos casos se utilizan tierras locales. Es sorprendente ver los colores que tiene la tierra. Pero en general cuando son masivos y queremos que el color permanezca igual, se utiliza lo que le llaman color pacemento, que son óxidos de hierro. Casi siempre los más estables son los óxidos de hierro tonalidades ocre, desde el amarillo hasta el negro, pasamos por todos los rojos óxidos, son muy estables, les puede dar el sol y permanecen por siempre. Entonces, eso que te venden de Omex, por ejemplo, lo vende, las cajitas estas que cuestan como 60 pesos el kilo, es pigmento mineral. No se puede utilizar pigmento vegetal porque se decolora. El pigmento mineral pinta cal, pinta cemento, pero también pinta tierra. Es muy poquito lo que se utiliza porque es un concentrado este polvo. Vamos. Tiene una perspectiva de restauración, más bien, ¿qué perspectiva le ve usted que está en este campo? No tanto para restauración, sino como para regresar un poco a esta modernidad que hemos tenido en la arquitectura y en varios sectores de nuestra modernización, o nuestra civilización, que yo creo que más bien de avanzar, retrocedió. O sea, ¿qué perspectiva le ve usted que la arquitectura pueda volver a estas técnicas? Aquí es un poco complicado porque lo que está costando trabajo es convencer a los especialistas. La gente de la comunidad le agarra la onda perfecta, hacemos muchos talleres comunitarios, sobre todo la gente ve con buenos ojos que se le deje participar en la restauración. La restauración ha sido, se la quitamos de las manos a la gente. En el momento que decimos, se vale que tú restaures, ayúdanos ahora con el sismo, ayúdanos a intervenir, la comunidad participa. Yo creo que la tendencia mundial, más por necesidad y sobre todo en nuestros países, en América Latina, va a ser aprovechar a las comunidades locales. Pues ellos son los que saben hacer adobes, pues ¿para qué me espero que venga alguien de Lima y me diga cómo hacer adobes? Yo sé hacerlo, entonces mucho va en ese sentido. Aquí la parte que es difícil es en la labor hormiga. Tenemos talleres casi cada 15 días en los cuales hay que enseñar de poquitos en poquitos, porque por desgracia, por lo menos en mi universidad y en la UNAM también pasa,
no se enseña con tierra, pues la gente no sabe cómo utilizar estos materiales. Hablas de cal y lo ves como algo esotérico. Son cosas súper sencillas que se pueden transmitir de forma directa a partir de la práctica. Entonces yo creo que en muy poco tiempo, que está pasando ahorita, la corriente de la conservación sostenible va a cambiar todo, porque ya no va a ser nada más una cuestión de especialistas, de científicos, de nanotecnología, sino que a lo mejor no les funcionan los italianos o los alemanes que tienen mucho dinero y mucho interés en patentar cosas para que nadie más las use, como pasa con las medicinas. Hacemos una patente para que todos se enfermen y ya después la compran en el libro. Lo mismo está pasando con los subproductos que hacen los elementos de exploración. En cambio, en nuestros países que tenemos tierra y tenemos mano de obra, pues mejor aprovechen más cosas. Yo creo que por ahí va la tendencia global. ¿Tienen algunas tablas, digamos, de proporción? Es decir, con 1 metro cúbico de pajartilla sin compactar, me va a rendir 1 metro cuadrado con 15 centímetros de peralte, por ejemplo. Sí se tendrían, pero no queremos hacerlo justamente porque en esta tendencia lo que buscamos es cambiar recetas. O sea, gran parte de los problemas que estamos viendo aquí son problemas locales. Entonces, si se me ocurre hacer un manual, hágalo usted mismo, haga su techo de pajarcilla, van a empezar a pasar cosas raras. Porque depende de la paja, depende del clima, depende de la tierra, o sea, hay que probar. Y la prueba es muy sencilla, pero sí se podría cuantificar, pero lo que estamos ahorita procurando es evitar caer en la tentación de las normas. Los que hacen las normas son los que venden las medicinas después. O sea, hay un interés en que hacen la norma para que todo el mundo la respete y solo le copien a ellos. Nosotros queremos que sea algo de libre acceso y además tan abierto como que vean en internet, hay muchísimas páginas, no de arquitectos por desgracia, pero de bioconstructores y de hippies, trasnochados como yo, en los cuales están ya probando estas cosas. Existe aquí mismo en Guadalajara varios grupos que están haciendo este tipo de conversiones en la reconstrucción. María, la última, por favor. Sin embargo, ¿cómo se maneja con los códigos normativos de cada ayuntamiento este tipo de... Digo, al no estar estandarizado, como mencionan, ¿cuál es la forma de manejarlo en el sentido normativo? Sí, bueno, en el caso de México lo que hemos hecho es apelar a normas extranjeras. Resulta que los peruanos, que ya se tomaron la molestia desde hace 30 años de hacer experimentos con tierra, tienen una norma de construcción. Entonces uno dice, con base en la norma peruana de construcción con tierra, yo estoy haciendo mis adobes con tales características. A lo mejor no lo hago igual que ellos, pero ya estoy apelando a una norma existente. En los ayuntamientos en los que yo he trabajado, ni normas hay, y creo que es bueno. Digamos, no es que se valga hacer todo, pero si uno pretende normar todo, al final caes en manos de los ingenieros que lo saben hacer, o de los constructores que tienen el know-how. Y lo que tiene que es abrirlo para que no haya ya ni patentes ni esta necesidad de un código único para resolver los problemas de todo el mundo. En cada sitio va a ser diferente. Lo que hay que conocer es la necesidad local y los materiales locales. No podemos estandarizar y esperemos que no se estandarice el uso de la tierra. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos por cuestiones de tiempo. Tal vez al final podamos retomarlo. Le agradecemos, doctor. Y entonces continuamos con la siguiente ponencia.